Bueno, pues hoy tenemos el gusto, el enorme honor de recibir a don Alfonso Guerra González en esta casa, que es lo que llevamos de año la segunda vez que él nos visita. Siempre que le hemos solicitado la presencia aquí en la facultad ha sido muy generoso, teniendo en cuenta lo que es su agenda diaria. En el mes, a finales de mayo, tuvimos la ocasión de darle aquí la bienvenida porque se inauguró el aula Ramón Carande, que para una persona muy próxima, y fue realmente entrañable su discurso, muy bonito, el que dio para su amigo, evocando a Ramón Carande. Y hoy pues le tenemos aquí en el ciclo de conferencias que hacemos una al año, que es Protagonistas de la Transición. El año pasado un buen amigo de don Alfonso fue el que inauguró este ciclo de conferencias, era Miguel Roca, y para nosotros es muy importante su presencia aquí esta tarde, don Alfonso, porque es una manera de que nuestros jóvenes, los jóvenes estudiantes, conozcan cómo fue la transición, ¿no? De la que tienen a lo mejor unas referencias un poco lejanas, ¿no? Y hacerlo desde el testimonio de un testigo directo, de uno de sus protagonistas, pues es una gran oportunidad. De todas maneras, y agradecemos en eso también una vez más su generosidad, pues antes de esta conferencia, que va a tener lugar pues dentro de unos minutos, la idea era mantener con don Alfonso una entrevista por lo demás que evoque lo que ha sido su recorrido, más que político y también, pero sobre todo cultural, porque la aportación de don Alfonso Guerra, que no es un político al uso, ha sido muy cultural. Por poner un ejemplo, fue el primero que yo recuerde que en España, y sobre todo en el ámbito político, mencionaba el gran atractivo que sentía por la música de Mahler. Yo desde entonces me hice aficionado a Mahler, porque no era ni fácil siquiera encontrar en las tiendas de discografía y demás a este grandísimo compositor, ¿no? Y siempre en ese sentido ha sido para nosotros, para los que ya tenemos una edad, un referente constante del político culto y del político además con altura de miras. Pero dicho lo cual, voy a tener la oportunidad de compartir esta breve entrevista con mi querido amigo, el profesor Miguel Polaino Orts. Y bueno, pues comenzamos, si te parece, Miguel, con una pregunta de salida o, en fin. Bueno, podemos empezar un poco por los orígenes, ¿no, don Alfonso? Usted no estudió Derecho, nos encontramos ahora en la Facultad de Derecho, no estudió Derecho, sino dos disciplinas, bueno, un poco diversas entre sí, ¿no? Un poco contrapuestas. Un poco contrapuestas. Pero no tanto. No tanto. ¿Cómo fue esa vocación, digamos, diversa ya en su juventud? Bueno, yo desde muy casi niño, yo tenía una atracción muy fuerte hacia los temas culturales. Pero mi padre había sido un hombre que se hizo verdaderamente a sí mismo. Mi padre, de pequeño, desde los 5 años, salía en el campo a llevar una piara de cerdo de un señor. Y aprendió a leer y a escribir en el campo, él solo. Y luego cogió una ramita, hizo una flauta, empezó a tocar la flauta y se compró un instrumento musical y participó en una orquesta. Fue un hombre. Y en la edad del servicio militar, lo mandan a hacer servicio militar en Sevilla. Cuando ve la capital, él venía de un pueblo, venía de Utrera, decide quedarse aquí. Entonces él, a los hijos, nos enseñaba, antes de ir a la escuela, nos enseñaba a leer y a escribir, porque él sabía la importancia que tenía saber leer y escribir, porque había aprendido él solo con un catón que le dio una señora en el campo. Entonces yo tenía mucha... Pero él se hizo un experto en fundición, llegó a ser maestro del taller de fundición. Y sabía mucho, de eso sabía todo. Y él quería que un hijo suyo fuera ingeniero. Entonces yo fui el primer hijo de los 13, el primer hijo que hizo el bachillerato, que hizo el ingreso en bachillerato y el bachillerato. Porque normal, yo era el número 11. Los 10 anteriores, a los 10 años, iban a trabajar. Entonces él quería un hijo ingeniero. Cuando llegó el momento, pues aquí no había ingeniería. Y mi padre hizo las cuentas de ir a Madrid de ninguna manera. Así que estudia perito industrial, que después pasarás a ser ingeniero. Y yo no quise defraudar esa vocación que tenía mi padre de que un hijo suyo fuera ingeniero. Y lo acepté, pero no abandoné la cultura. Y incluso antes de empezar los estudios técnicos, creé una revista de poesía, La Trinchera, y un grupo de teatro, después otro. En fin, yo estaba en el mundo cultural, pero estudiaba lo otro porque no podía defraudar a mi padre.
y a la vez pues estudié filosofía y letras. Pero curiosamente no están tan contrapuestas. La separación entre las materias técnicas y las materias o científicas y las materias culturales, humanísticas, no debió producirse nunca. Cuando se estudiaba el trivium y el quadrivium, eso era una cosa muy unida. Ahora eso está separado y a mí me parece mal. Yo cuando oigo decir, yo es que soy de letras, de eso no, o yo soy de ciencias, de aquello no, pero es que las dos cosas son culturales, de las dos cosas hay que saber poco o mucho, depende de tu capacidad de desarrollo y tus posibilidades, tus oportunidades, pero no hay que desarrollar un parón a una materia y solo dedicarse a la otra, ¿no? A mí me gustan las dos cosas. A mí me gusta mucho la matemática, por ejemplo. Las ecuaciones diferenciales han sido siempre algo que me ha encantado, cosa que choca quizás para muchos con que me interesa mucho la poesía. Bueno, pero yo la fundo. ¿Y llegó usted a dar clases en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial? No, en la Escuela de Arquitectura Técnica. Ah, de arquitectura. De arquitectura, sí, tío, una serie de años, sí. Del 64 al 76. Bastante. De 12 años, sí. Y ya no prosiguió después por esa carrera docente. No, ya tuve que abandonar. Luego fundé una librería, entonces eso me llevaba también mucho tiempo y tenía el trabajo clandestino del partido al que pertenecía, que me obligaba cada fin de semana a coger un coche, un R8, e ir a Francia, a pasar la frontera sin pasaporte, bien por el mar, bien por el río, bien por el monte, y cada fin de semana. Y en las carreteras entonces no eran como ahora, ¿eh? Y era muy duro todo. O sea, hoy día pienso yo las cosas que yo hacía y digo, pero ¿cómo pude hacer tantas cosas a la vez? Ahora sería imposible. A mí me gustaría, don Alfonso, en lo que son los primeros 20 años, ¿no? Que es hasta que usted entra, digamos, primero las juventudes, además con políticos que luego, pues aquí en Andalucía han tenido un prestigio, Luis Yáñez, el propio Felipe González, Chávez, ¿no? Etcétera. Pero evocar un poco esa etapa estudiantil vocacional suya, que es la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces éramos vecinos, la Facultad de Filosofía y Letras y Derecho y Historia estábamos juntos en la fábrica de tabacos. De tabacos. Entonces, yo querría un poco que usted evocase esas tardes o esas mañanas cuando usted estuviese matriculado en ese edificio en relación con otras disciplinas, precisamente al hilo de lo que comentaba, que lo comparto mucho. Es culpa en realidad de los alemanes, y él los quiere mucho, de la Universidad Alemana, la división entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, que eran los Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften, y eso es un grave error, efectivamente, que va contra lo que es el espíritu universitario, ¿no? Y entonces usted esto lo prueba, demuestra el hecho de que es perfectamente posible hacer unos estudios técnica, hoy sean tecnológicos, ¿no? Y por otro lado cultivar las humanidades, ¿no? Esa atmósfera que ya había, digamos, en los 60 en la Facultad de Derecho, que va en sintonía un poco también con un movimiento cultural que hay aquí en Sevilla, los García Pelayo y demás. Hace unos 3 años así falleció Pipo Clavero, que también estaba muy... Esa juventud ¿sabes? Tenía la oportunidad de expresar toda su creatividad, o, como decía Stefan Zweig, intentaban demudar, es decir, cambiar su aspecto para parecer mayores y tener la oportunidad, ¿no? Lo que había era un continuo intento de derribar los muros que se ponían alrededor, porque ahora se cuenta aquello y se cuenta siempre con un aura romántico, pero aquello era duro, porque yo hice mucho teatro y yo tuve muchísimos problemas con las autoridades de entonces con el teatro, porque primero no se podía representar más que el teatro que ellos querían, concretamente los Álvarez Quintero, todo era los Álvarez Quintero. Y en cuanto fuera el autor francés, mi primera ficha policíaca es por representar una obra de teatro de un hombre tan burgués como Jean Anouilh. Y era el mito de Eurídice, o sea, una cosa nada político. Mi primera ficha de filocomunista. Bueno, todo era así, todo era negativo. Entonces, hacer teatro, hacer poesía, una revista que conseguimos sacar la primera y a la segunda la prohibieron, claro, porque era homenaje a Alexandre, y eso, como sabe todo el mundo, Alexandre era un peligroso terrible. Entonces, se convivía con todo eso de una manera muy romántica. Por ejemplo, había que conseguir libros
que estaban prohibidos, no se podían editar ni vender, y se conseguían. Entonces, cuando se conseguían los libros, lo pasábamos de uno a otro. Y a mí me ocurría muchas veces, yo le ponía un forro muy especial para distinguirlo. Entonces yo iba por la calle y veía una persona que no conocía quién era y llevaba mi libro, porque por el forro, era un forro negro que yo le ponía, que era muy poco habitual, y decía, este lleva Los Caminos de la Libertad de Sartre. Yo se lo prestaba a otro y el otro al otro, y teníamos ahí una especie de composición entre todo el mundo, el teatro, el descubrimiento del cineclub. Esto fue extraordinario. Para mí fue extraordinario porque yo cada sábado presentaba una película y luego hacía un coloquio con el público. Así que cuando llegó la democracia, yo eso de subir a un escenario a hablar, a mí eso no me ponía nervioso. Todo el mundo estaba temblando y yo llevaba tantos años haciendo esto los sábados en el cineclub, el teatro, la música. Y desde hoy, cuando lo miro, todo es romántico. Cuando empiezo a mirar un poco los detalles, era terrible. Mi primer choque con una autoridad fue en el parque de María Luisa, porque le di un beso a una chica con la que estaba. Y me apareció un guardia que no solo me multó, sino que sacó una tarifa a ver cuál era el beso, cuál era la multa que me tenía que poner. Era una cosa. Hoy día, para los jóvenes, tienen que hacer un esfuerzo para entender que así era la vida diaria, continua. Terrible era. Pero hoy, recordarlo, lo recordamos todo positivo, todo positivo. Fue muy bonito también, es verdad. En la Facultad de Derecho había entonces, en los años de los 60, ¿no?, que es lo que usted estudió, algunas figuras que tuvieron cierta relevancia, bueno, en la política de la época y posterior en la transición, ¿no? Clavero, por ejemplo, en la época, pues, de la transición, después fue ministro, ¿no?, de Cultura y Relaciones para las Regiones, en fin. Pero antes había una figura que concitaba, bueno, evidentemente su antifranquismo, y concitaba a ciertos jóvenes, ¿no?, que era don Manuel Jiménez Fernández. Jiménez Fernández era catedrático de Derecho Canónico y había sido ministro de Agricultura en la Segunda República. ¿También se acercó usted a la figura de don Manuel? No, yo no estuve muy cerca de él, porque don Manuel, que tenía un prestigio extraordinario, tenía un círculo no muy amplio, y era un círculo de la Facultad de Derecho sobre todo, y relacionado en alguna manera con la creencia religiosa. Sí. Y yo siempre fui un out de todo eso. Yo colaboré con la UAC, con la JOC y tal, pero yo nunca pertenecí a nada de eso, porque mi formación religiosa era nula, por una coincidencia, porque en el colegio, claro, teníamos los domingos que ir a misa obligatorio, claro que sí, y luego teníamos un sacerdote que nos daba religión, pero el sacerdote era un hombre bondadoso y además que le gustaba un poco el alcohol, y entonces le poníamos una botellita aquí al lado y él se iba tomando su copa y se dormía. Entonces yo nunca aprendí nada de todo eso, nunca tuve la oportunidad yo no sé nada de religión, yo no soy contra nada ni contra nadie, pero no tengo esa cultura, entonces yo al ámbito religioso no me acerqué. ¿Con otros profesores sí? ¿Con Alfonso de Cossío, por ejemplo? Sí, con Cossío sí, claro. Ahora había gente de cierta potencia en aquel... Logendio, García Lloveros, Olivencia... Sí, ¿no? Y Ramón Carande, ¿no? Que estaría... Don Ramón era muy amigo. Esto nos gustaría que hablase un poquito de Ramón. Don Ramón y yo hicimos muchos actos en conjunto. Él era un gigante, yo era un enano, y siempre él decía, mi amigo del final de mi vida, refiriéndose a mí, y yo contestaba, no, mi amigo de toda mi vida, porque claro, yo tenía 20 años cuando lo conozco y él tendría 70, claro, después duró hasta 99 y medio, entonces fueron muchos años, para mí fue toda mi vida, y para él era el final, ya cuando él tiene 70, cuando me conoce, ¿no? Y entonces yo tenía con él una relación extraordinaria y encantadora. Él escribía muchas cartas, muchas, y yo tengo muchas cartas de él, tengo una buena colección, y llegó incluso a cartearse con mi hijo, que era un niño pequeño, era un niño de 8 o 9 años, y se conocieron y tal, y le mandaba cartas a mi hijo también. Y yo tuve la satisfacción personal enorme de darle un gran gusto a don Ramón, porque don Ramón siempre protestaba de que escribía muchas cartas y había que poner sello, y que eso era un dispendio, porque él era una persona
Austera, era austera, no, castellano. Algo más que austera. lo pensaba muy bien. ¿Usted ha hablado alguna vez de la mítica tacañería de Sí, Don sí, Ramón? terrible. Y no solo para él, por ejemplo, cuando yo le he hecho algún regalo, estaba completamente exacerbado, pero ¿cómo eso? Pipas, ¿no? Sí, unas pipas que le regalé porque la suya se estaba desmoronando. Y digo, pero ¿cómo hace usted este gasto? No es posible, y no lo aceptaba porque era un gasto enorme. Bueno, pues, entonces yo le hice la satisfacción de el primer Consejo de Ministros que celebramos nosotros en el año 82, el 7 de diciembre, nombrarlo cartero real, que tenía el privilegio de no necesitar sello. Él ponía una estampilla y eso para él fue... Pero como don Ramón era tan extraordinario, cuando vine a entregarle, me dijo, pero ¿y el uniforme? ¿No me trae usted el uniforme? Le llevé el uniforme y me dijo, ¿pero y la cartera? Le llevé la cartera. Y se vistió con el uniforme, se puso la cartera y decía, ahora vamos a visitar a los amigos, a los compañeros de correo. Y se fue a correo a saludar a la gente. Don Ramón era extraordinario. Tenía un retrato de Juan 23 y un retrato de Billy Brandt. Y decía, la gente viene aquí y dice, pero ¿cómo es posible? Dice, no sabe la gente que ellos se comunican subterráneamente, que son bastante coincidentes. Era un gigante, era un extraordinario. Y como estuvo además tan lúcido hasta el final de su vida, pues influyó en esos años 80 todavía. Yo lo conocí muy niñito yo tengo buena relación con mi abuelo y lo recuerdo, en fin. Y él tenía un grupo de estudiantes a su alrededor. Paseante por las calles de Sevilla, paseante inseparable, ¿no? Él tenía un despachito muy pequeño en la calle Barigentero y tenía un grupo de 30 o 40 chicos jóvenes alrededor, con los que hizo, por ejemplo, la revista de filosofía, o con los que hizo la revista Rara Avis de literatura. Él fue el promotor de esas dos revistas cuando tenía 95 años. Y yo le ayudé. A mí me pidió ayuda y le ayudé bastante. También en esa última época recogió algunas de las semblanzas que había ido escribiendo en las revistas, ¿no? Galería de Raros, Galería de Amigos, que coleccionó Bernardo, ¿no? Y luego hizo un ensayo sobre sus viajes cuando iba a investigar a Alemania y tal. Libro de viajes. Un libro de viajes que yo lo presenté, por cierto, ya no vivía él, y que es precioso. Que es yo muy asistí a esa presentación en la librería Antonio Machado. Sí, lo presentó usted, sí. Lo editó, año 93. Lo editó la Diputación de Badajoz. Sí. Muy bonito el libro. Bueno, el decano ha dicho antes que nosotros lo habíamos invitado en este ciclo de protagonistas de la transición. Desde luego, yo creo que la transición española tiene algunos nombres fundamentales y el suyo está entre los primerísimos, ¿no? ¿Cómo fue ese hito fundamental de la transición? Pasar de una dictadura de tantos años a un país moderno y democrático, me imagino que no estaría fácil, ¿no? Y la transición no era flor de un día, sino una construcción, me imagino que de varias personas, pero muy dificultosa, ¿no? Si yo tuviera fe religiosa, yo diría que aquello fue un milagro. No había caldo de cultivo histórico para pensar que aquello iba a salir bien. No lo había. Porque la tradición ha sido siempre en España que los conflictos se resolvían violentamente, pero muy violentamente. La persecución de los políticos que sucedían a otros, en muchas ocasiones era mediante el fusilamiento. Cosa que hoy parece muy lejana, pero claro, cuando muere el dictador, la sociedad española tiene que tomar una decisión para dónde va a tirar, qué va a hacer. Claro, el poder estaba en manos de gente que había estado en la dictadura, mientras que enfrente había grupos minoritarios todos que luchaban por la libertad y por la democracia. ¿Qué quería la gente? Que por una vez los políticos se pusieran de acuerdo. Y los políticos estaban en un tire y aflojar. Dijeron sí, pongámonos de acuerdo, pero empezó el debate sin ponerse de acuerdo, con media cámara aprobando artículos y la otra media cámara negando los artículos. Y entonces yo vi la oportunidad de llamar la atención sobre que íbamos a hacer una constitución de muy poca vida, como había ocurrido en todo el derecho constitucional español, que las constituciones duraban el tiempo que duraba el gobierno. Cambiaba el gobierno de liberales a conservadores y cambiaba la constitución. Entonces yo hice una llamada el día 17 de abril del 78 a Fernando I. Martorell y le dije, vamos a repetir lo mismo, cuando ganemos haremos otra. No merecería la pena. Y entonces
ahí encontramos un punto de encuentro, un punto de coincidencia para la construcción de la democracia. Vamos a construir entre todos. ¿Qué te cuesta? Te cuesta que tienes que abandonar alguna de las cosas que quieres, pero yo también y el otro también. Y ahí se hizo un acuerdo de renuncias. Ustedes saben que la Constitución está denominada como la Constitución del consenso. ¿Qué es el consenso? Hay muchas definiciones sobre el consenso, pero para mí, que estaba allí, que estaba metiendo las manos en la masa, pues para mí es el catálogo de las renuncias que hicieron todos los partidos para poder llegar a un acuerdo conjunto. Ni más ni menos. Entonces eso para algunos es como una traición. Pero, ¿cómo la renuncia? Sí, claro. Es que yo renuncié y el otro renunció y el otro también renunció y pudimos ponernos de acuerdo. Yo, lejos de pensar que eso sea algo contrario a lo positivo y a lo que da progreso, yo creo que fue una odisea o una hazaña insólita en el panorama histórico español. Verdaderamente insólita de todos los tiempos. Yo sostengo que la Constitución, que es el texto que da muestra de todo ese acuerdo, es el documento más importante que se ha hecho nunca en toda la historia de nuestro país desde el punto de vista de la democracia. Don Alfonso, yo me gustaría luego comentar algo más de la transición, que a fin de cuentas es el motivo de esta conferencia que usted nos va a dictar hoy. Pero a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado, en lo que se refiere al diálogo intergeneracional. Me refiero a, bueno, Suren es el año 1974, ahí nos encontramos, digamos, con los históricos que han hecho la travesía del desierto desde la guerra civil y demás. Tenemos a Ramón Rubial y lo que quisiera es de alguna manera que nos comentase cómo fue esa convivencia entre los clásicos, los tradicionales y tal, y los jóvenes que se incorporan de alguna manera en el 74. Ya luego en el 76 se hace, si no recuerdo mal, el 32º aquí en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid. Entonces, aquí también hubo altura de miras por parte de los más mayores. ¿Cómo fue esa transición, incluso dentro del Partido Socialista como partido futuro de gobierno? Vamos a ver, el momento en que los que habían estado en el exilio y habían hecho una labor extraordinaria, que era guardar los principios del socialismo, que aquí estaba arrasado, aquí fue una cosa terrible. Entonces, estos entran en choque con los nuevos que habíamos hecho aquí durante la dictadura en el interior de España, no en el 74, el choque es en el 72, en el Congreso de Toulouse, que organicé yo, por cierto. Resulta que la dirección del partido, a partir del año 39, estuvo en el interior, pero hubo muchas ejecutivas que cayeron completas, nosotros le llamamos fueron llevadas a la cárcel, Entonces, completa, los detenían a todos, los metían en la cárcel. Ha habido casos de una crueldad terrible. Entonces pensaron que la dirección debiera estar en el exterior para tener capacidad de movilidad. Y así estuvo durante unos años. Cuando aquí nace una nueva generación, entre la que me cuento yo, pues decimos, oye, ya es hora de traer la dirección aquí. Y aquellos que habían hecho una gran labor en el exilio se resisten, porque era su vida. Y de pronto dicen, no, que se van a llevar a unos jóvenes que acaban de llegar, se van a llevar a la dirección. Y se oponen. Entonces, en el 72, en el Congreso de Toulouse, nosotros planteamos la dirección al interior. Y llegamos a un ten con ten y dijimos, una parte del interior y una parte algo más pequeña del exterior. Ya en el 74, todo el interior. Y ese fue el choque. Rodolfo Llopis, el que yo siempre he tenido un gran respeto por lo que había hecho durante el exilio y por cierto por lo que había hecho durante la Segunda República como director general de Instrucción Pública, que fue un hombre que hizo una labor cultural en las escuelas, en 2 años creó 7.000 escuelas en España, en fin, yo tenía un gran respeto, pero claro, entendía que para marchar teníamos que poner el reloj en marcha en el año 1974, porque ellos tenían una visión de 1939. Y ese fue el choque, pero después todo ese mundo que quedó separado, porque intentaron crear otro partido socialista llamado Histórico, con una H pequeña entre paréntesis, pues todo eso volvieron.
volvieron al interior del partido y eso se resolvió bien, pero en aquel momento fue... La relación de aquel PSOE ya emergente, digamos, refundado por jóvenes, ¿no?, con partidos socialistas históricos, como por ejemplo el italiano, el francés o el alemán, comienza en ese periodo esa fase de internacionalización, de búsqueda un poco de referentes. Vamos a ver, generalmente los libros que se escriben sobre esta etapa tienen algunas deformaciones. Hay una muy clara. Se piensa que el SPD alemán fue el padrino del Partido Socialista Obrero Español. No es verdad. Yo eso lo conozco muy bien, vamos, que lo estuve peleando. El SPD tenía un secretario internacional que se llamaba Dingel. Y Dingel llevó a la dirección, a Willy Brandt, la idea de que el partido que había que apoyar aquí, el Partido Socialista, era el del profesor Tierno Galván. Pero uno de la dirección del SPD, Masthofer, que fue ministro de Trabajo, Masthofer conocía muy bien España. Y decía, ¿pero dónde vais? Pues no tiene nada, ahí no hay nada. Entonces Masthofer organizó unas visitas por España para ver qué había en cada sitio, estuvo visitando muchas ciudades y tal. Y digamos que le dobló la mano a Willy Brandt, porque Willy Brandt estaba en otra tesis. Era el profesor Tierno el que se benefició porque era un profesor ilustre, con mucho... que los históricos, estos que crearon otro partido, intentaron contar con él. Fueron a un congreso que hicieron en Toulouse, fue él, vio lo que había y entonces se separaron. Pero el italiano también, el Partido Socialista Italiano también estaba por Tierno Galván. Pero fue este Masthofer el que hizo girar a Dingel y luego hay un acto muy sentimental, y es que coincidimos cuando la Revolución de los Claveles, coincidimos en la Rúa San Pedro de Alcántara en Lisboa, en la sede del Partido Socialista, que era Mario Soares, el secretario general. Pues coincidimos en una visita que hizo Willy Brandt en el momento de la Revolución de los Claveles, él visita, y nosotros también nos encontramos allí, y Willy Brandt se abraza a Felipe González y a mí, llorando por lo que representaba para él España, tal. Y ese sentimentalmente hizo también que Willy viniera hacia nosotros. Después se hizo muy amigo nuestro, tanto de Felipe como mío. Cuando publicó el libro sobre la locura organizada, me pidió a mí que se lo presentara en España. En fin, éramos muy coincidentes, pero al principio la cosa fue muy complicada. No está bien orientado, que dice, no, estos desde el principio fueron los que... No es verdad. Miguel. Don Alfonso, el hito histórico probablemente más relevante de toda la transición fue la promulgación de la Constitución española. Ya ha dicho usted que fue un proceso de renuncias, pero también el consenso. La Constitución tiene los llamados padres de la Constitución, pero hay una figura que es usted, que yo creo, que no sé, es algo así como el autor intelectual o el autor detrás del autor. Entonces tendría que decir dos, tendría que decir Abril Martorell también. Abril Martorell, ¿no? Sí. ¿Cuál fue su influjo? ¿Por qué Abril y yo nos metemos en la redacción de la Constitución? Ninguno de los dos éramos juristas, ninguno de los dos. Efectivamente, cuando se crea la ponencia para redactar el borrador, antes de ir a la comisión, había una ponencia de 7 miembros. A nosotros, por el número de diputados, nos correspondían 2, 3 a UCD, 1 al Partido Comunista, 1 a Alianza Popular, eso, hoy día PP. Entonces vimos que los nacionalistas no estaban representados. Los nacionalistas entonces formaban un solo grupo parlamentario, que se llamaba Grupo Vasco-Catalán. Y el portavoz de ese grupo era Miquel Roca, catalán, pero eran vasco y catalán. Entonces vimos que queríamos que por una vez los nacionalistas se comprometieran en la construcción del Estado. Entonces teníamos que tener a alguien. Fuimos a ver a los de UCD, le dijimos, tenéis 3, ceder uno, ¿no? No podemos porque somos 3 familias, lo llamaban ellos los socialdemócratas, los azules y los cristianodemócratas. No podemos soltar ninguno. Entonces nosotros, que éramos 2 y estábamos nombrados, Gregorio y yo, Gregorio Pérez Barba y yo dije, mira, Gregorio, tú eres el sabio en estos temas, yo no sé nada de esto, te quedas tú. Y se quedó él y yo cedí mi puesto. Entonces llegó un momento en que el día 17 de mayo, porque el 5 comenzaron las deliberaciones en la ponencia, el 17 habían aprobado 25 artículos, todos con una diferencia de 2 votos.
Alianza Popular y UCD votaba a favor y el resto de la Cámara votaba en contra. Era otra vez repetir lo mismo, media Cámara para medio país. Entonces, fue cuando yo llamo a Fernando Abril Martorell y le digo, oye, podríamos vernos a ver si podemos hacer algo entre todos y tal. Nos citamos para cenar, cosa curiosa, todos los libros dicen que la Constitución se hizo cenando, le llaman la Constitución de los manteles. No hay cosa más falsa que esa. Cenamos una vez, el 22 de mayo del 78, una vez en el restaurante José Luis, al lado del campo de fútbol que hay en la Castellana. Y ya no cenamos nunca más, porque lo teníamos muy difícil. En aquella comida llegamos al acuerdo de hacerlo en conjunto, llamar a todos, que vinieran todos a intentar hacerlo entre todos. Todos dijeron que sí, salvo Alianza Popular de Fraga Iribarne, que dijo que no iba a hacer reuniones. Entonces teníamos muy poco tiempo, porque la comisión comenzaba sus trabajos a las 9 de la mañana y terminaba a las 8 o las 9 de la noche. Cuando durante el debate en comisión no nos poníamos de acuerdo en un artículo, le pedíamos al presidente que no lo pusiera a votación, que lo pusiera a votación al día siguiente. Entonces solo nos quedaba la noche y nos reuníamos los despachos de cada uno de nosotros durante la noche para llegar a acuerdo en las cosas que no habíamos logrado alcanzar el acuerdo en la comisión. Y claro, aquí voy a decir una cosa que no es ofensiva, es anecdótica. Es que la mayoría de los que estaban haciendo aquello eran profesores de Derecho y estaban encantados. Y en un momento vimos, Fernando Abril y yo, que aquello iba a durar 10 años, porque estaban encantados, dándole vuelta, no, y si lo ponemos, y si le damos, y si según Juni, según tal. Esto habrá que acabarlo porque teníamos dificultades que decían los militares, que decía la iglesia y tal. Esto o lo acabamos o lo arrasan. Y entonces tuvimos que entrar dos no juristas, Fernando Abril y yo, que no sabíamos nada, pero lo que aprendimos allí, lo que aprendimos. Y claro, como resulta que Fernando Abril Martorell era hipotenso y de noche se animaba mucho, y yo siempre he dormido lo que he querido, poco, mucho, lo que yo decida. Pues entonces a las 5 de la mañana estaban todos durmiendo sobre la mesa y solo estábamos firmes Fernando y yo, y seguíamos. A las 7 de la mañana, a las 7:30 decía, oye, que hemos llegado a un acuerdo. Por eso entramos ahí los no juristas a empujar. Lo que hicimos fue a empujar, porque los sabios eran los otros, pero se quedaban dormidos. Luego hay una fase, lo digo para los más jóvenes que quizá lo hayan leído en la fase histórica, nosotros ya lo vivimos, jóvenes. Una fase de esplendor totalmente, que una vez que ya se asienta el país, después del golpe de Estado, se recibe la mayoría absoluta con mucha satisfacción por el pueblo en general, porque se había pasado realmente miedo, ¿no? Había estado anteriormente la Operación Galaxia, que dice que había ese ruido de sables que se hablaba, y se llega a una situación de gran sosiego y tranquilidad, y con el peso empieza, digamos, España a tomar marcha y a ponerse rápidamente a la altura de países, ¿no? que nos llevaban décadas. Hay un momento esplendoroso que es la entrada de España en la Unión Europea con Fernando Morán, ¿no? Que también es un político que se recuerda como una persona asturiano, si no recuerdo mal, sí, asturiano, muy austero, una persona muy austera. Sí. ¿Cómo culto, muy culto, buen escritor, novelista. Yo le presenté una novela. ¿Qué recuerda de esa época? ¿Cómo se vivió desde dentro, ¿no? Las negociaciones con la Unión Europea. Bueno, no sería fácil, ¿no? Tampoco cumplir. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en 28 de octubre del 82 fue las elecciones. El primer Consejo de Ministros es unos días después, 7 de diciembre. Vimos que España necesitaba construcciones en todos los ámbitos, construir cosas. Las estructuras hacían cuello de botella, no permitían el desarrollo. Y para permitir el desarrollo hacían falta economía, recursos. Y no había recursos, en fin, estaba todo ligado. El tema de que hasta aquel momento, el ruido de sable había sido real y había que colocar a los militares donde la Constitución dice. Todo era muy conflictivo. Y tomamos una primera reflexión y una decisión inmediata. La tomamos en una conversación, Felipe González y yo, en cuanto tomamos posesión del gobierno. Todo a la vez o con una lista de prioridades, o uno u otro. Y decidimos todo a la vez. Que la gente tenía
tal expectativa, tal deseo de cambiar en esto y en lo otro, que había que tomarlo todo a la vez. Esa decisión fue ardua, fue complicada, pero una vez que se tomó, empezaron las cosas a funcionar, y funcionaron bien. Yo creo que España realizó en algunos aspectos cosas muy importantes que otros países habían necesitado 50 años y aquí se hicieron en 4. Sin duda. Por ejemplo, las tres universalizaciones: educación universal para todos, gratuita y obligatoria, la universalización de la sanidad, de la asistencia sanitaria y de las pensiones, que había 6 millones de personas que no tenían derecho a sanidad. 1,5 millones de estudiantes que no tenían puestos escolares, de niños de escuela, y 7 millones de personas que no tenían derecho a pensión ninguna. Todo eso se hizo en 4 años, que la sociedad europea habían tardado 50 años en realizar. Luego todo hay eso. una apuesta muy importante que hoy se echa de menos por la universidad pública, ¿no? Porque de haber 12 universidades, creo que eran, no muchas más, empiezan a florecer más universidades prácticamente en todas las regiones, ¿verdad? Lo cual también... Ahora estamos en 50-40. 50 públicas, 40 privadas. Pero si miramos hacia atrás, los últimos años, se han creado 27 universidades. Las 27 privadas. Sí. Yo he hecho muchas cosas en el gobierno de lo que me siento muy orgulloso de haber colaborado. Ha hecho el gobierno, los gobiernos, pero yo he estado allí y he colaborado y me siento muy orgulloso. También me siento muy orgulloso de lo que he evitado, que eso en política es muy importante. Influir para que cosas que no tienen sentido común, no son realmente positivas para el conjunto, que no se hagan. Pero en la vida diaria del gobernante, se encuentra el gobernante a veces en dilemas muy complicados, porque cuando sabes que tu decisión afecta quizás a millones de personas, es una responsabilidad enorme y no siempre se tiene una claridad absoluta de qué debo hacer, porque te llega influencia por aquí, influencia por allá, y te pones a estudiar y es un maltrato, ¿eh? Es una cierta tortura, pero bueno, es una responsabilidad que tienes que asimilar y cumplir. Don Alfonso, dentro de 3 años se celebrarán 50 años de la aprobación de la Constitución. En los últimos tiempos, algún sector, yo creo que minoritario, pero bueno, ruidoso, digamos, en la política española reciente, ha cuestionado el espíritu de la transición e incluso la viabilidad de la Constitución. ¿Qué queda ahora todavía, 50 años después de ese espíritu? Cuando se aprueba la Constitución en el Parlamento, lo aprueba el 92% de los diputados. Solo hubo 6 votos en contra. 6. Hoy día, el Parlamento del día de hoy tiene como un 35% que es contrario a la Constitución. Hemos evolucionado. En política, los representantes políticos han evolucionado de un apoyo, he dicho el 92% del Congreso, pero en el Senado fue el 94% y casi el 90% en un referéndum popular. Y por cierto, votando más gente en Cataluña que en Madrid. La historia es como es. Los datos están ahí, pero esa es la verdad. Entonces, hoy hay una cierta degradación del tratamiento que se da a la Constitución por los actores políticos. Se está intentando cambiar la Constitución, lo cual es legítimo, pero hay un título 10, que es de la reforma constitucional, que obliga a hacerlo según unos procedimientos concretos. Se está intentando hacerlo sin seguir esos procedimientos. Eso es una manera de derogar la Constitución de manera velada, y eso es muy grave. Eso es muy grave. Está sucediendo hoy día, todos los días lo estamos viendo. Tenemos situaciones que no responden a lo que marca la Constitución. Lo más escandaloso que ha llamado mucho la atención de todo el público durante un tiempo ha sido el tema de la ley de amnistía. Claro, la Constitución establece con toda claridad la competencia exclusiva para dictar justicia y hacer cumplir las leyes a los jueces. ¿Puede haber excepciones? Sí. Por ejemplo, el indulto. Pero claro, es que la Constitución permite esa excepción, pero la Constitución no permite la excepción de la amnistía.
No puede, el Ejecutivo no puede hacer aplicar las leyes desde el Ejecutivo porque la Constitución no lo ampara. En el indulto sí lo ampara. Entonces la gente dice, no, es que todo lo que no esté prohibido se puede hacer. No. Para el ciudadano sí. Un ciudadano puede hacer todo aquello que las leyes no le prohíban, ¿vale? Pero para los gobiernos no, para la administración no. Tiene que estar habilitado. La Constitución dice, los tribunales de justicia tienen la exclusividad en hacer cumplir la ley. Oiga, si yo quiero hacer un indulto, ¿el gobierno lo puede hacer? Sí, pero ¿por qué? Porque dice en la Constitución, hay una excepción, puede hacer indulto. Se quiso que hubiera una excepción con las amnistías y se presentaron 2 enmiendas concretas que fueron rechazadas porque no se quería habilitar esa excepción de la ejecución de la sentencia de las leyes por los tribunales de justicia. Por tanto, ahí hay una clarísima violación de la Constitución hecho desde los poderes públicos, que es lo más grave. Después el Tribunal Constitucional ha legitimado, ¿no? Sí, ha legitimado, sí. Mire, yo soy muy institucionista. Si el Tribunal Constitucional, que es al que corresponde, dice que esa ley es constitucional, yo digo, esa ley es constitucional. Enseguida digo, pero creo que no lo es. Y además, aún más, creo que los que han dictado esa sentencia creen lo mismo que yo. A mí, don Alfonso, me gustaría saber un poco cómo ve usted, ya que vamos terminando ahora la entrevista, un poco cómo ve un poco la perspectiva de cara al futuro. Porque tengo la sensación de que también ha habido una relajación por parte de la sociedad. Igual que en su día, nos lo decía el año pasado Roca y nos lo dijo usted hoy, la sociedad decía, queremos una constitución, poneros de acuerdo, y ustedes supieron estar a la altura. Porque hubo altura de miras, porque hubo renuncia. Yo no sé si el tiempo en el que vivimos hoy, y donde echamos de menos precisamente ese espíritu de concordia, de consenso, de renuncia, se puede o no recuperar. En todo caso, ¿cómo podríamos hacer? Pero sí me apena mucho, antes que hablábamos de nuestro común amigo Gregorio Peces Barba, que él en los últimos años de rectorado y después como catedrático, y nunca dejó de dar clase, quiso de alguna manera implantar una asignatura que era educación para la ciudadanía. Sí. Y curiosamente, aquellos que, muchos de los cuales hoy se erigen en defensor de la Constitución, se opusieron a la educación para la ciudadanía. Gravísimo error. Gravísimo error. ¿Por qué? Pues porque básicamente la educación para la ciudadanía consistía en explicar los valores y los principios de la Constitución que hacen ciudadanía desde los colegios y los institutos. Entonces, si tú suprimes eso, queda el vacío, ¿no? Yo tengo un proyecto sobre eso ahora. Yo sé que Gregorio quiso aquella asignatura, la derecha dijo que eso sería para hacer militancia ideológica, no es verdad. Ahora en estos días vamos a hacer un homenaje a Javier Lambán, que fue presidente de Aragón. Y yo llevo un proyecto a ese homenaje, yo voy a participar en 2 actos, uno en Madrid y otro en Zaragoza, y llevo un proyecto que sería el proyecto Lambán, que supondría, yo creo que un impulso muy fuerte, aunque no sea desde un punto de vista académico organizado, y es que tomar a un mínimo de 100 personas, que los tenemos, dispuestas a dar un día una charla al mes, y esto se haría en los 4.000 institutos que hay en España, también en universidades, pero sobre todo los 4.000 institutos, y daríamos, por lo que yo tengo organizado, daríamos 12.000 charlas sobre la Constitución y sobre los valores de la convivencia, porque es que claro, dentro de 10 años se cumplirán los 100 años del centenario de la Guerra Civil. Todavía vamos a estar ahora como ahora. Entonces intentar con la educación, intentar que eso no sea así, que haya otro espíritu, el espíritu constitucional que dominó durante los años 70. Y eso me parece importantísimo, y en realidad haríamos un homenaje a Lambán y un homenaje a Gregorio Peces Barba, que quiso con aquella asignatura que el espíritu de la convivencia permaneciera. Hoy no es así. Hoy no puede ser que los partidos, en lugar de llevar un proyecto, lo que llevan es que no gobierne el otro. Mi interés es que no gobierne el otro. Oiga, y se llega a situaciones absolutamente kafkianas cuando un partido dice mi enemigo es el PP, mi amigo es Bildu. Oiga, pero ¿dónde hemos ido? ¿Qué vuelta
a la razón se le ha dado para que esto pueda ocurrir. Pues, don Alfonso, una última cuestión. Hacía un verso de Blas de Otero: que escribir es viento fugitivo y publicar columna rinconada. Yo creo que para usted escribir nunca ha sido viento fugitivo y publicar tampoco ha sido columna rinconada. Ha sido usted un preciso escritor de obras memorialísticas, ¿no? Como este, por ejemplo, cuando el tiempo nos alcanza, ese bonito verso de Cernuda, estudiante de Derecho en esta casa, ¿no? O Dejando atrás los vientos, o más recientemente La rosa y las espinas, o Una página difícil de arrancar, ¿no? Pero a mí me han interesado siempre también sus incursiones culturales, ¿eh? Yo le he escuchado, a mí también. En los últimos años le he escuchado varias conferencias extraordinarias de autores que son de culto para usted. Me acuerdo de una conferencia sobre James Joyce en el centenario de Ulises, recientemente, hace muy poco, en el discurso de inauguración del curso en la Academia de Buenas Letras sobre la barraca de Lorca, discurso suyo, Soledad y Sociedad, en Antonio Machado, y también otro sobre Miguel Hernández. ¿Veremos alguna vez pronto la obra completa del poeta Alfonso Guerra? No. Yo he escrito mucho poesía, ahora escribo mucho menos poesía, pero yo sé que si yo publico, yo he publicado así algunos poemas sueltos y tal, como usted tiene ahí uno de Homenaje a Cavafis. Sí, Cavafis para mí es uno de los grandes. Entonces yo sé que si yo publico poesía, el 99% de los lectores posibles de esos las van a leer con unas gafas de política. A ver el político que no me interesa. No, ¿para qué? Si fuera una lectura limpia a ver que este señor si sabe algo de escritura poética, pero no, a ver el político, entonces no me interesa. A mí me han hecho muchísimas ofertas, no quiero, ¿no? Hay ingenieros que han publicado novelas, hay arquitectos que han publicado poesía, Beret, Margarita, etc. Sí, pero yo soy muy modesto, ¿eh? Yo no soy un poeta. Ser un poeta no es solo saber escribir, es tener un radar que profundiza en la toma de conciencia de la realidad mucho más profundamente que cualquiera de nosotros, que no somos poetas. Por eso los poetas son pocos. Gente que hace verso hay muchas, pero poetas. Usted ha mencionado 3 o 4, todos. Hernández no ha mencionado poesía, ha mencionado Machado, Hernández, Cernuda, Giralbert, un hombre tan olvidado, Lorca, Giralbert, un hombre tan olvidado, me parece un poeta excepcional y un prosista magnífico, porque para mí, para mi opinión, y esto puede ser una heterodoxia, los grandes poetas son los que escriben bien en prosa. Hay que escribir muy bien en prosa para ser un gran poeta. Bueno, pues con esta última reflexión de don Alfonso, la reflexión de una persona que además ama la cultura, le agradecemos muchísimo este rato que nos ha obsequiado. Realmente ha sido para nosotros un placer dialogar con usted. Siempre, de luego, se aprende. Y una vez más, gracias por su generosidad. Nada, encantado. Me ha sido un rato muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias.